Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a trabajar un elemento narrativo que ha estado presente durante toda nuestra vida, desde el momento en que nuestros papitos nos contaban historias antes de ir a nuestra camita para que descansáramos tranquilamente. Nos contaban algunas historias de princesas, de príncipes, de algunos malvados y cosas así que nos llamaban la atención y que cuando niños, a la edad que ustedes tienen, muy seguramente han escuchado hablar de ellos muchas veces. Este elemento narrativo se llama el cuento. Inicialmente vamos a ver qué es el cuento. ¿Ok? Entonces el cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial también se habla de cuento para referirse a una mentira, excusa, historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme, ¿cierto? Entonces, pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en esa primera parte que dice que el cuento es un elemento narrativo, es un relato o una narración breve de carácter ficticio. ¿Qué quiere decir ficticio? Que es producto de la imaginación, ¿cierto? Que muchas veces no es real, pero también puede ser basado en una historia verdadera, ¿cierto? Que es un argumento fácil de entender y tiene un objetivo que es formativo o lúdico, es decir, que nos divirtamos, ¿cierto? Que nosotros nos podemos divertir en el momento en que lo leemos, que lo compartimos con nuestros amigos, ¿cierto? O también en el momento en que nos dice que es formativo, nos deja una pequeña enseñanza o moraleja, caso de las fábulas, que son aquellas que nos dejan una moraleja para que nosotros tengamos una enseñanza, algo que nos pueda servir en nuestra vida. ¿Ok? Los cuentos tienen unas características, ¿cierto? Esas características nos dicen que aunque las historias del cuento son muy variadas, tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes, ¿cierto? Es decir, que todos los cuentos la tienen. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista, es decir, siempre hay un protagonista o una persona o un personaje principal en ese cuento, ¿listo? En todos los cuentos. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en las novelas, es decir, que en las novelas se abre más los temas, en cambio en los cuentos se centra más el tema en una sola problemática. Las acciones suelen ser ubicadas en un tiempo y en un espacio, es decir, en un momento dado del cuento suceden las cosas y en cierto lugar, ¿cierto? Desde el inicio, había una vez un rey que vivía en tal parte, ¿cierto? En un castillo encantado. Es ficticio, es decir, si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a algo fantástico, producto de la fantasía, producto de la imaginación del autor. Cada acción del cuento desencadena una consecuencia, es decir, todos los sucesos que van ocurriendo dentro del cuento van desencadenando otra consecuencia, ¿cierto? Los personajes principales deben resolver los problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Más adelante vamos a ver las partes del cuento y en esas partes del cuento vamos a trabajar esa problemática, ¿cierto? Esa parte de superar el problema. Existe uno o varios personajes claves que son esenciales, sin decir que esos personajes son los principales, se llaman personajes secundarios que ayudan al protagonista a superar las pruebas. Para que el protagonista pueda superar sus pruebas, el hada ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etcétera, ¿cierto? Son algunos personajes que llamamos secundarios que le ayudan a los personajes principales para que estos puedan solucionar el problema. Otra característica del cuento, que son breves. ¿Qué quiere decir breves? Que son cortos, no suelen ser muy largos porque ya se tornan a ser otro tipo de narrativa, como la novela u otro tipo de narrativa, ¿cierto? Que son un poco más extensos. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia debería generar. No vamos a encontrar problema en poder leer un cuento en un solo momento, no va a haber necesidad de verlo por capítulos porque son narraciones muy breves. Continuamos, niños, con las partes del cuento, como les decía hace un momento. Los cuentos tienen básicamente tres partes, ¿cierto? Comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de su contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar.
De una forma genérica se han establecido una estructura común de 3 partes: comienzo, nudo y desenlace, o inicio, nudo y desenlace. El comienzo, como su nombre lo indica, es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes, la situación que habitualmente se produce, o un desequilibrio o elemento de la ruptura que desencadena la trama. Es decir, allí en el comienzo vamos a ubicar los personajes principales, a quién le van a ocurrir los hechos, ¿cierto? En dónde está ubicado, ¿cierto? Y algunos personajes secundarios. En el nudo es la parte del relato en donde se abarca o se plantea la problemática, el conflicto que tienen los personajes y a los cuales ellos deben solucionar. Y el desenlace ya es el cierre, ¿sí? En donde ya el personaje principal resuelve la problemática y tiene un final feliz. ¿Ok? Algunos cuentos, como las fábulas, nos dejan una moraleja, como decíamos hace un momento, tiene un carácter formativo, ¿cierto? Nos deja una enseñanza. Ok, clases de cuentos, también existen unas clases de cuentos, ¿verdad? Tenemos el cuento popular, como el que le decíamos ahora, que son historias ficticias de autores desconocidos que generalmente provienen de la tradición oral. Cuentos de hadas o maravillosos, como lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Como Blancanieves, Caperucita Roja, etc. Las fábulas son historias que nos dejan unas enseñanzas, como cuáles, por ejemplo, el pastorcito mentiroso, ¿sí? La lechera, entre otras, ¿verdad? Cuentos de costumbres, ¿sí? Son cuentos cuyo objetivo es bien reflejar a las sociedades agrarias o feudales. Este tipo de historias son comunes de las doncellas, los príncipes y los reyes y los campesinos. ¿Listo? El cuento literario, que es el cuento que nosotros más o menos vamos a trabajar, es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito. La mayoría de los casos tiene un autor conocido, como El gato negro de Edgar Allan Poe. Es un ejemplo de cuento literario. Cuentos para niños, que son los que vamos a utilizar nosotros básicamente, son cuentos que son populares, ¿cierto? Son conocidos por muchos, los utilizan mucho nuestros padres para que los niños se vayan a la camita de una manera tranquila, luego de leer un cuento, ¿cierto? Hay algunos muy conocidos, como El flautista de Hamelin, Hansel y Gretel, Las aventuras de Pinocho, ¿cierto? Entre otros. Ok, para todo esto vamos a observar el siguiente cuento. La ratita presumida. Había una vez una rata muy laboriosa y dedicada, cuya hija se pasaba todo el día sin hacer nada, sentada frente al espejo. ¡Qué bella soy!, repetía por el día, por las tardes y por las noches. Un día, mamá rata encontró una moneda de oro mientras regresaba a casa. Al momento, la rata imaginó cuántas cosas podría comprar con aquella moneda de oro tan brillante, pero lo más importante para ella era su propia hija, por lo que decidió regalársela sin dudarlo. «No compres nada inútil», le advirtió la mamá a su hija cuando se disponía a marcharse. Al llegar al mercado, la ratita presumida compró una cinta de color rojo. Le encantó cómo lucía de hermosa en su cabeza. «Ahora seré más bella aún», pensaba la ratita. De regreso a casa, se topó con el señor Gallo, quien le propuso trabajar en su granja, pero la ratita contestó rápidamente: «Lo siento, querido Gallo, no me gusta levantarme temprano». Más tarde, se encontró con un perro cazador, quien estaba necesitado de una buena compañera de caza.
Lo siento, querido perro, pero no me gusta correr y andar agitada, contestó la pequeña y se despidió con un hasta luego. Finalmente salió al encuentro de la ratita un gato gordo de bigotes enormes. «Hola, ratita, ¿quieres trabajar conmigo? No tendrás que levantarte temprano ni correr», le dijo el gato acercándose lentamente. La ratita, tan alegre, le preguntó a qué se dedicaba. «A devorar holgazanas como tú», y se abalanzó sobre la ratita en un santiamén. La suerte es que el perro cazador se encontraba cerca y espantó al gato de un mordisco. Entonces, la ratita regresó a casa rápidamente a contarle a su mamá la importante lección que había aprendido. Fin. Ok, como pudimos ver, este cuento o este ejemplo de cuento de la ratita presumida es un cuento que nos deja una moraleja, ¿verdad? Nos debe dejar la moraleja de que no debemos ser presumidos ni holgazanes, que debemos colaborar y trabajar. ¿Ok? Listo. Seguidamente vamos a hacer la lectura de un nuevo cuento. Se los voy a leer. Cuento El zapatero y los duendes. Érase una vez un zapatero muy pobre que vivía con su esposa. Aunque él trabajaba con mucha diligencia y sus zapatos eran de excelente calidad, no ganaba lo necesario para mantener a su familia. Terminó siendo tan pobre que solo le quedaba el dinero para comprar el cuero con que hacer el último par de zapatos. Con mucho cuidado cortó el cuero y colocó las piezas en su mesa de trabajo para coserlas a la mañana siguiente. Al llegar la mañana, en lugar del cuero que había dejado, el zapatero se sorprendió al encontrar un hermoso par de zapatos. Eran tan bellos los zapatos que un hombre pasó por la tienda y los compró por el doble del precio. El zapatero fue a contárselo a su esposa. «Con este dinero compraré el cuero para hacer 2 pares de zapatos», dijo entusiasmado. Esa noche cortó el cuero nuevamente y colocó las piezas en su mesa de trabajo para coserlas en la mañana. En la mañana siguiente encontró 2 pares de zapatos relucientes y perfectos. Estos zapatos se vendieron por un precio aún más alto. Todas las noches el zapatero dejaba el cuero cortado en su mesa de trabajo y todas las mañanas encontraba más pares de zapatos. Muy pronto la pequeña tienda se hizo famosa y el zapatero se convirtió en un hombre muy rico. El zapatero y su esposa se sentaron junto al fuego una noche. «¿Qué te parece si nos escondemos para conocer a quién nos ha estado ayudando?», dijo el zapatero. El zapatero y su esposa se escondieron alrededor de la medianoche. Vieron a 2 pequeños duendes entrar furtivamente en la tienda de zapatos, rápidos y habilidosos. Los duendecillos hicieron un par de zapatos en un instante. Era invierno, y los hombrecillos vestidos con ropas harapientas temblaban mientras trabajaban. «Pobres duendecillos, deben sentir mucho frío», susurró la esposa a su marido. «Les haré 2 abrigos de lana, así estarán más calientitos». A la medianoche siguiente, al lado del cuero, los 2 duendecillos encontraron 2 elegantes abrigos rojos con botones dorados y se los pusieron inmediatamente. Fue tanta la alegría que bailaron y cantaron. «¡Qué hermosos abrigos! Nunca volveremos a tener frío». Pero cuando uno de los pequeños duendecillos le dijo al otro: «Sigamos trabajando», el otro respondió: «¿Trabajo? ¿Para qué? Con 2 abrigos como estos ya somos ricos, nunca más tendremos que trabajar». Los 2 duendecillos se fueron por donde habían llegado y nunca más se les volvió a ver. La tienda continuó prosperando, pero el zapatero y su esposa siempre recordaron a los buenos duendecillos que los habían ayudado durante los tiempos difíciles. ¿Ok? Entonces, con base en este cuento vamos a responder las siguientes preguntas. Ahora vamos a practicar. Como compromiso para la próxima sesión, vamos a escoger un personaje principal y 2 personajes secundarios para un cuento que vamos a crear. Elegir el lugar en donde se desarrolla la historia de mi cuento, ejemplo, el parque, el bosque, la playa o una isla. Y vamos a definir una problemática que tendrá lugar en nuestro cuento.
vamos a crear un propio cuento de nuestra autoría.